Invito a abrir sus Biblias en Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11. Voy a leer todo el capítulo, solamente una porción que es la que estaremos estudiando en esta mañana. Dice Juan capítulo 11, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Iniciamos uno de los relatos más hermosos de la Biblia en relación a los milagros de Cristo. Este relato solo está escrito aquí en el Evangelio de Juan, y así fue que lo dispuso el Espíritu Santo. Y es un pasaje donde veremos brillar aún más la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él es glorioso. Lo veremos brillar aún más en este capítulo. Veremos aquí al buen pastor del capítulo 10, cuidando amorosamente de su rebaño, haciendo lo mejor para sus ovejas y mostrando a todos sus obras y su poder. Los fariseos habían pedido pruebas de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ellos habían visto cómo Él había sanado a un ciego de nacimiento. Pero lo que vemos aquí es algo que es realmente asombroso. Él va a levantar a un muerto. Va a resucitar a uno que tenía 4 días de muerto. Este capítulo nos mostrará al Cristo glorioso. Nos mostrará también al Hijo de Dios como aquel que se compadece de los suyos. Sus atributos divinos serán revelados una vez más, pero también como hombre de carne y hueso, con un alma y corazón que también llora. En Lázaro está representado mucho de lo que es Cristo para su pueblo. En este capítulo hay doctrina y hay promesas para los suyos. Hay muchos personajes en este capítulo, pero solo de uno es la gloria, nuestro Señor Jesucristo. Tendremos varias prédicas en este capítulo. Aquí comenzaremos. Y pido al Señor que desde ahora cada uno de nosotros ore para que el Señor traiga bendición a través de este capítulo que estamos iniciando. Porque el Señor, en su bondad, en su providencia, ha querido traer este capítulo en medio de situaciones que están pasando en medio de nuestra iglesia. Que el Señor bendiga esa palabra en nuestros corazones y que podamos mirar a Cristo aún con más amor y fe, aquel glorioso que aquellos que le han creído le verán un día. Entonces veremos en esta mañana una introducción al milagro, un mensaje humilde con 2 realidades y el propósito mayor de este milagro. El mensaje se llama La gloria de Cristo en la enfermedad, la muerte y resurrección de Lázaro, primera parte. Entonces, versículo 1 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Entonces encontramos en primer lugar el nombre Lázaro en el primer verso. Este nombre significa ayudado por Dios o Dios ha ayudado. Su nombre es una adaptación del nombre hebreo Eleazar. No se nos dice mucho de él antes de esto, pero viendo la lectura, si uno hace una lectura del capítulo 11, les invito a que tal vez en sus casas puedan hacerla completa, nos vamos a dar cuenta que este era un hombre que era conocido por el Señor Jesucristo. La Biblia y el Señor Jesucristo le llama un amigo, un amigo.
Él conocía a su familia, a sus hermanas, Marta y María. De María se nos dice algo que nosotros veremos en el capítulo 12, que fue aquella mujer que ungió los pies de Cristo con un perfume muy costoso y lo secó con sus cabellos. De ellas también recordamos algo muy interesante que pasó y que se nos relata en Lucas capítulo 10. Cristo llega a la aldea y entra a la aldea donde están estas mujeres, a la casa de ellas, y sucede que Cristo comienza a hablar ahí en la casa. Y una de ellas, Marta, comienza a hacer los quehaceres del hogar, mientras que María se sienta a los pies de Cristo para escuchar su voz. Y recordamos aquella reprensión que el Señor dijo a Marta: afanada y turbada estás con muchas cosas. Recordamos ese pasaje muy interesante. Estas eran las hermanas de Lázaro, las cuales vivían en Betania. Este poblado o aldea estaba muy cerca de Jerusalén, como a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Posiblemente esta era una familia un poco acomodada, o sea, un poco mayor nivel que la mayoría. En el capítulo siguiente vamos a ver cómo se hace una fiesta donde está Cristo invitado y hay muchas personas invitadas. No era fácil hacer algo así. Además, el precio de aquel perfume que fue derramado a los pies de Cristo era muy costoso. Posiblemente era una familia que tenía cierto nivel. De esta familia sabemos que eran muy cercanos a Cristo y sabían dónde regularmente el Señor permanecía o se quedaba, porque mandaron un mensaje a donde estaba Cristo. Ellos sabían entonces muchas cosas del Señor. No sabemos exactamente dónde estaba Cristo. Si nosotros vemos con respecto al capítulo 10 que terminó, el Señor había ido al otro lado del Jordán, a Betábara, donde a muchos habían creído en Él. No sabemos exactamente, pero lo que sí sabemos es que el Señor estaba en el lugar adecuado. Él había determinado estar en el lugar adecuado cuando Él recibió este mensaje. Los capítulos 11 y 12 son una preparación muy próxima para lo que va a suceder, que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un autor, un comentarista bíblico dice: el Señor está preparando a todos porque Él va a resucitar de entre los muertos. Y con esta resurrección de Lázaro está preparando los corazones de todos los que vivían alrededor de Jerusalén. Betania estaba muy cerca de Jerusalén. Y la gente sabría que ese que iba a la cruz era aquel mismo que había resucitado un muerto. Y que cuando Él resucitara, sabían que Él tiene todo poder sobre la muerte. Entonces, con esto tenemos una pequeña introducción a lo que va a ser este milagro que el Señor hizo. Entonces, un mensaje humilde con dos realidades. Lo primero que se nos dice en el versículo 1 es: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Y después en el versículo 3 se nos dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. En primer lugar, lo que nosotros vemos es un mensaje humilde. Un mensaje humilde. Estas hermanas envían un mensaje al Señor Jesucristo y lo primero que dice el mensaje es: Señor, he aquí, Señor, el que tú amas está enfermo. Ellas no dicen: Señor, está enfermo, entonces tú debes de venir. No dicen eso. Tampoco le dicen: si tú no vienes, él se va a morir, así que tienes que venir. No hacen así. Oh, Señor, ¿cómo es posible que el que tú amas, Lázaro, esté enfermo y tú no vayas a venir? Nada de eso vemos. Señor, ¿qué nos habla esto? Ellas en primer lugar están dando un mensaje humilde. Están reconociendo que Cristo es Señor, que Cristo es dueño de todo, que Él controla todas las cosas. Qué falta de temor hay en aquellos que pueden tomar o reclamar algo de Dios, que creyendo que son hijos de Dios pueden hacer lo que ellos quieran y con un aire de autoridad levantar la voz al cielo queriendo hacer solicitudes a Dios como si Dios fuera su siervo. Ellas no lo hacen así.
no saben, no entienden que Dios reina y que Él tiene todo dominio en los cielos y la tierra, que Él es eterno, que Él es de arriba y nosotros somos de la tierra, que nuestra existencia está pendiente de un hilo de las manos del Señor, que somos como la flor de un día que hoy está y mañana no está, que somos como la neblina. Qué falta de temor de aquellos que hablan altaneramente y altivamente. Dice Deuteronomio 32:39, ved ahora que yo soy, no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Vean qué pasaje. En muchas iglesias y pastores no quieren predicar pasajes como estos, no quieren afirmar la soberanía y el poder de Dios. No se atreven a decir que Dios está en control de todo, que Dios es dueño de todas las cosas. Pero Dios está hablando aquí y Él dice, yo hago vivir y yo hago morir. Él es Señor. Él es dueño de todas las cosas. Nadie puede escapar al control que Dios tiene de todas las cosas y de todas las personas. Y ante Él, ¿qué debemos hacer? Temer y cuidar nuestras palabras cuando nos dirigimos a Dios. Un hombre fue azotado por Dios llamado Job. Y su mujer, sin ningún temor a Dios, habló. Y Job tuvo que reprenderla. Y le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Debemos cuidarnos cuando nos dirigimos a Dios. La forma en cómo decimos las cosas. Dios es dueño de todo y Él hace según Él quiera. Él es Señor. Nosotros recordamos en una ocasión que el Señor Jesucristo estaba con los discípulos y el Señor mandó a los discípulos a echar la red de cierto lado de la barca. Habían intentado de todo, ellos eran pescadores, conocían las mareas y la hora y todo. Echa la red. Y aquella red, cuando fue recogida, era tal la cantidad de peces. Estaban asombrados. ¿Y qué dijo Simón? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El temor llenó su corazón. Señor, ¿quién puede hacer esto si no solo tú? ¿Quién lo puede hacer? Eso somos. Somos pecadores y Él es santo. Somos de abajo y Él es de arriba. No debemos ni siquiera pensar en reclamar o exigir nada a Dios, sino como aquellas mujeres, dirigirnos a Dios en completa humillación y reconocimiento de su majestad como Dios. La oración que enseñó Cristo a los discípulos comienza así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él está en el cielo, nosotros en la tierra. Nos acercamos a Él como Padre confiadamente, pero no confianzudamente. Él es santo, nosotros pecadores. Nos acercamos con reverencia, siendo sus hijos. Marta y María cuidaron sus palabras delante del Señor de los cielos y la tierra. También es de notar en el versículo 3 que estas personas, estas dos mujeres, fueron a la persona correcta. Fueron a la persona correcta. En medio de aquella angustia por la enfermedad de su hermano, fueron al único que podía darles una respuesta. Antes de buscar a un médico, antes de buscar medicamentos, ¿qué fue lo que hicieron? Buscar al Señor Jesucristo. Los medicamentos y las medicinas pueden ser usadas por el Señor, pero solo del Señor es el poder. Como hizo Job en medio de su aflicción, lo primero que hizo cuando vinieron aquellas aflicciones, cuando vinieron aquellas situaciones difíciles a su vida, lo primero que él hizo fue cayó en adoración a Dios. Cayó tendido en adoración a Dios. Nadie puede ayudarnos como lo puede hacer el Señor. No hay nadie tan amoroso, tan compasivo, tan poderoso como es Él. Él es el único y final ayudador de su pueblo. ¿Cuántas veces en medio de nuestras desesperaciones, en vez de buscar al Señor en oración, lo primero es, ¿cuál medicamento es el que me sirve aquí? Vamos a internet a ver qué es lo que hay ahí. Vamos al farmacéutico. Mire, si conocemos a Dios y conocemos su poder,
vamos a Él primero en oración. Y le buscamos y le rogamos en súplica. Como dice el Salmo 121, versículos 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. A Él vamos. Y así lo hicieron estas mujeres. Así lo hicieron. A Él debemos ir para que nos socorra, porque Él nos conoce. Él conoce todo de nosotros. Conoce cómo fuimos formados. Conoce todo de nuestro ser. Él conoce la angustia, el terrible dolor que afecta a tu espalda, tus rodillas, tus manos. A Él puedes ir y decirle lo que tienes y Él te oirá. Qué consuelo es saber que Él nos oye. Qué consuelo. No estoy diciendo cómo contestará. Lo que estoy diciendo es que Él nos oye. Él oye a los suyos. Y qué bendición es saber esto y descansar en la soberanía y cuidado amoroso de Dios. Eso llena nuestros corazones de agradecimiento y alabanza a Él. Reconociendo, en primer lugar, que sea hecha tu voluntad en mi vida. Y que sea lo que sea, que Él sea alabado en medio de esta situación. En segundo lugar, tenemos las realidades. Vimos el mensaje humilde, ahora las realidades. ¿Cuáles son las realidades que tenemos aquí? Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Todos se enferman. Los hijos de Dios también se enferman. El mundo está lleno de enfermedades desde que el pecado entró a este mundo. La muerte y la enfermedad son parte de esas desgracias que llegaron a la humanidad por causa del pecado de Adán. Aún también debemos de saber esto, que la enfermedad sirve a los propósitos eternos de Dios. Dios puede ordenar una enfermedad, ya sea como un castigo por el pecado. Nosotros recordamos a María, la hermana de Aarón. ¿Qué le hizo Dios? Lepra por tu pecado. Y Dios lo ordenó. Eso lo sabemos. Pero en otros casos simplemente Dios puede determinar una enfermedad. Y no significa que esté enojado o esté castigando a una persona, sino que lo usará para un mayor bien en la vida de esa persona, pero especialmente para la gloria de su nombre. Y quiero notar esto aquí muy interesante. Estas mujeres no negaron que había una enfermedad en la vida de su hermano. Ellas no dijeron: en tu nombre declaramos que Lázaro no está enfermo. ¿Han escuchado cosas así? Soy tu hijo. Declaro que no hay enfermedad. He aquí, el que amas está enfermo. Es una realidad. Es una realidad. Tampoco dijeron: está enfermo y sabemos que va a sanar porque es tu hijo o porque es tu amigo. No, tampoco llegaron en esa forma. La enfermedad es una realidad que todos, sean creyentes o no, afrontan. Hay personas que gozan de muy buena salud por mucho tiempo y de un momento a otro enferman de algo que ni se imaginaban. Hay personas que toman medidas al extremo para evitar cualquier contagio o enfermedad, pero la enfermedad muchas veces no viene de afuera, está dentro y se desarrolla. Y eso lo sabemos. Hay personas que padecen una enfermedad que según los médicos les llevará a la muerte. Y sucede que la persona no muere por la enfermedad, muere por un accidente o muere por cualquier otra cosa. Hay enfermedades que son de corto tiempo y otras, como las que vemos en nuestro pasaje, llevan a la muerte. Y lamentablemente hay quienes dicen que por ser creyentes e hijos de Dios, ninguna enfermedad llegará a ellos. Y la rechazan como si fueran demonios, no sabiendo que es Dios quien ordena todas las cosas. Y que la salvación no es una vacuna que lo libra de la enfermedad, sino que es uno de los medios de gracia que Dios puede usar a nuestro favor. Por otro lado, tenemos la otra realidad. ¿Cuál es la otra realidad? He aquí, el que amas está enfermo. El amor de Dios. Dios es amor, eso dice la Biblia. Y ese amor del Padre fue mostrado en su Hijo.
Era evidente para estas mujeres que Cristo les amaba. Si nosotros vemos el versículo 5 dice, y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Era evidente para esas mujeres el amor de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 36 dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Mirad cómo le amaba. Consideramos esto, que a pesar de que Cristo amó a Lázaro, estaba enfermo. Estaba enfermo. Soberanamente Él determinó esta enfermedad y no significó que no le amara. Este inmenso dolor en la vida de sus hermanas y de Él no hizo que el Señor apartara el amor por ellas y por Él. Y esta declaración que hacen aquí en el versículo 3 las mujeres, Señor, he aquí el que amas está enfermo, también tiene otro componente interesante. Es una solicitud, pero también tiene una pregunta o una solicitud. Es una declaración, pero al mismo tiempo una solicitud. Señor, el que amas está enfermo. Eso es como cuando el niño le dice a la mamá, mamá, tengo hambre. Y la mamá le dice, qué bien, ya es mediodía, veo que tienes hambre. Está bien funcionando tu sistema digestivo. ¿Qué hace la mamá? Ahí prepara, ¿verdad? Y le hace la comidita. Y le prepara lo que sea necesario para suplir la necesidad de ese niño o esa niña. Pero nosotros vemos en el versículo 3 que ante esta declaración y solicitud, el Señor no hace nada. No manda un mensaje de regreso diciéndole, ya voy para allá. Denme un momento, espérense, ya casi llego. No pasa eso. No pasa eso. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo se mostraría de una forma totalmente diferente a como ellas pensaban. Como ellas pensaban. Una forma en la cual Él glorificaría su nombre y sería para el bien de las vidas de todos ellos. A Cristo no le faltaba poder en ninguna manera. Él pudo simplemente decir la palabra y Lázaro hubiera sido sanado. Ustedes recordarán cómo aquel hijo del centurión fue, di la palabra. Y quedó sano inmediatamente. ¿A qué horas? A la hora que dijo la palabra quedó sano. A Cristo no le faltaba poder para hacerlo. Tampoco le faltó conocimiento de saber lo que estaba pasando. ¿Qué enfermedad será la que tiene Lázaro? Y no me mandaron a decir en el mensaje. ¿Qué problema? ¿Por qué no dan las cosas bien? No, el Señor sabía todo lo que estaba pasando. Él sabía exactamente la enfermedad y que esa enfermedad lo iba a llevar a la muerte. Él sabía. Al Señor no le faltó conocimiento de este hombre. Él sabía la angustia, los dolores, cada momento de debilidad que Lázaro estaba experimentando. Es interesante que otros clamaron a Cristo, a veces en medio del Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor inmediatamente acudió a ellos y los sanó. Y muchas veces sanó a aquellos que ni preguntaban por Él. Los sanó para su gloria. ¿Qué es que acaso a Cristo no le importaba a Lázaro y sus hermanas? ¿Será algo posible que al pastor no le importan las ovejas? No es así. Al pastor le importan sus ovejas. Él dio su vida por las ovejas. Nunca debes dudar del amor de Cristo por ti. El apóstol Pablo estaba seguro del amor de Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso dijo el apóstol Pablo. Él estaba seguro del amor de Cristo por él. Dijo un hombre llamado Brentano, Dios no nos abandona cuando nos abandona la salud física. Cristo no nos abandona cuando la vida nos deja. Él está ahí. En una ocasión, Cristo estaba en la barca descansando. Estaba cansado y se durmió.
Hombre se durmió. Y en aquel momento las olas y el viento comenzaron a llegar a aquella barca y anegaba, el agua entraba y aquello parecía que ya iban a morir. Y ellos fueron y buscaron a Cristo y lo despertaron. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Señor, nos vamos a morir. ¿No te importa, Señor, lo que está pasando en nuestra vida? ¿Qué cuidado tenemos para hablar así de esas cosas? ¿Qué cuidado tenemos que tener para hablarle así al Señor? Al Señor realmente le importamos. Él tiene cuidado de nuestras vidas. No debemos dudar nunca del amor de Cristo por los suyos. Él prometió estar con los suyos hasta el fin. Romanos 8, versículos 37 al 39. Romanos 8, 37 al 39 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No podemos mirar a la cruz y decir que Él no nos amó. El Padre nos amó y envió a su Hijo unigénito. El Hijo nos amó y se entregó a sí mismo para llevarnos al Padre. Sufrió los clavos, la humillación, la lanza, ser blasfemado. Fue al Calvario callado siendo el Rey de Gloria. ¿Por qué? Él amó a los suyos. No podemos dudar en ningún momento del amor de Cristo por los suyos. Fue evidente para todos cómo Cristo amó a Lázaro. Cristo fue a la cruz también por Lázaro. Pero también fue evidente para todos en aquel momento de dolor cómo Cristo, como el Rey de Gloria, sintió eso en lo más profundo de su humanidad. Jesús lloró. Dijeron entonces los discípulos: mirad cómo le amaba. Y fue necesario ese momento para que ellos vieran aquel Cristo que se compadecía de los suyos. Fue necesario ese momento de dolor para que vieran realmente aquel Rey glorioso llorando, identificándose con todos ellos. Cristo amó a Lázaro y a sus hermanas, pero Cristo haría algo más que llorar ante la muerte, como lo hacemos todos nosotros. Él haría algo que solo como Dios podría hacer. Cristo no abandonó a Lázaro, aunque el verso 6, Juan 11:6 nos dice que Él se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Había un propósito por quedarse ahí. Había algo que humanamente no comprenderían hasta que Cristo mostrara su gloria. Punto 3. El propósito mayor de este milagro. Hay un propósito mayor y uno menor. Lo veremos la próxima semana, el menor. Pero el mayor, se nos describe en el versículo 4. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. No se nos dice qué edad tenía Lázaro. Él podría haber estado en lo que la gente llama la flor de la vida. No se nos dice que estaba a punto de comprar una casa, un terreno, de casarse, de comenzar un empleo. La muerte es algo terrible. Acaba con los sueños de aquellos que piensan que tienen una vida por delante. Para algunos la muerte será una estancia eterna en el infierno, pero para otros solo el paso necesario para estar con Cristo por siempre. Pero el Señor tenía algo mayor, algo de mayor beneficio para Lázaro y para todos los que estaban ahí. Todos sabemos que tenemos que morir, es lo normal para todos los seres humanos. Pero tenía que ser en ese momento. Tenía que ser así.
Era necesario comprender que nosotros no somos el centro del universo. La gloria es para el Señor. Dice, si quieren pueden buscar conmigo varios pasajes. Salmo 115:1. Salmo 115:1. Dice así: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Salmo 57:11. Salmo 57:11. Dice, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Isaías 43:7. Isaías 43:7. Dice así: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Isaías 42:8. Un poquito atrás nada más. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Creemos que solo hay un Dios que existe en tres personas, un Dios glorioso. La gloria del Hijo, la gloria del Padre, la gloria del Espíritu Santo. Una misma gloria, un solo Dios que existe en tres personas. Todo lo que nosotros hagamos, sea de palabra o de hecho, cualquier cosa, que comamos o que bebamos, la Biblia dice que debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y solamente en Cristo los hombres pueden glorificarle, porque los hombres, por su pecado, han fallado en glorificar a Dios. Solamente en Cristo y por medio del Evangelio es que las personas son capacitadas para poder glorificar a Dios adecuadamente. Leo para ustedes Efesios 1, 5 al 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Solo en Cristo, solo por medio del Evangelio es que podemos glorificar a Dios verdaderamente. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Había uno que tenía que morir y era su amigo Lázaro. Los amigos de Cristo también mueren. Las ovejas de Cristo sufren y mueren y se enferman. Aún estando en las manos del Padre y del Hijo, se enferman, sufren y mueren. Esta enfermedad fue determinada en la eternidad por el Señor para mostrar la divinidad del Redentor. El Señor haría algo más de lo que ellos pensaban. Ellos pensaban que lo que necesitaba Lázaro era una sanidad, pero no era una sanidad lo que necesitaba Lázaro, era algo más. Ya el Señor había sanado a un hombre ciego de nacimiento. Eso fue algo que no se había escuchado nunca, algo así. Era increíble, ciego de nacimiento, y el Señor lo sana. Pero ahora lo que se necesitaba no era un enfermo, era un muerto. Y ese muerto iba a ser Lázaro. Cristo es el Rey vencedor. Él vencería la muerte. Nadie pudo con él. Nosotros corremos y nos desesperamos, buscamos una solución para el enfermo y debemos hacerlo hasta donde esté en nuestras manos, pero al final es de Dios. Cuando llega la muerte no hay nada que nosotros podamos hacer. Lo único que podemos hacer es llorar y declararlo muerto. Cuando el hombre llega a ese punto y cuando vemos todo eso, quedamos totalmente humillados, incapacitados. Pero nosotros vamos a ver ahí en Juan capítulo 11 cómo el Hijo es glorificado en medio de esta debilidad humana. Debemos comprender que lo que pasará a Lázaro
y a otros que resucitó, tenía ese propósito: mostrar lo que pasará un día también con todos los amados por el Señor para la gloria de su nombre. Nosotros no conocemos los caminos del Señor. Pensamos muchas veces que la sanidad es lo mejor, pero muchas veces no es así. Marta, María y Lázaro hubieran alabado al Señor por esa sanidad, lo hubieran hecho. Señor, gracias porque estaba a punto de morir y lo sanaste. Pero entonces no hubieran visto la gloria de Dios. Era necesario esto, para que la fe en Cristo creciera en sus vidas. El propósito en este milagro maravilloso de Cristo no es diferente del propósito que Dios tiene en medio de nuestras enfermedades, tribulaciones o angustias. El propósito es la gloria de Cristo. No es diferente. Y debemos descansar en esa verdad, de que de alguna manera que nosotros no entendemos, Él va a ser exaltado en medio de nuestro dolor, de nuestra aflicción, en medio de nuestra enfermedad que toca a sus ovejas. Dice Isaías 55:9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Padre debía ser exaltado por medio del Hijo al volver a la vida a Lázaro. Cristo sería exaltado aún más en este poderoso milagro, como aquel que es Dios, y como Dios es el único que puede dar la vida y quitar la vida. La sanidad de Lázaro no era el centro, no es el ser humano el foco, el centro es Jesucristo. A Él la honra y la gloria. Algunas aplicaciones entonces para nosotros en medio de esta corta y breve enseñanza. Como lo dije, continuaremos después. ¿Me sanará, Señor? ¿Me sanará, Señor? Como vimos ahora al principio, la enfermedad toca a todas las personas. Puede ser en cualquier momento de su vida. Puede ser un niño, puede ser tú que estás joven, puede ser en la ancianidad. Hay muchos engañadores que usan la religión para hacer creer a las personas de que de alguna forma algunas personas tienen cierto poder para sanar. Hombres como Benny Hinn, Cash Luna, Maldonado hacen declaraciones y mandan cosas. Esos hombres no conocen lo que es: Señor, hágase tu voluntad. No conocen eso. Hay quienes piensan que Dios siempre tiene la intención de sanar, y no es así. Vean este pasaje. No siempre es así. Hay quienes creen que los creyentes no pueden ser tocados por la enfermedad, pero vemos algo totalmente diferente en este pasaje. Lázaro, el que amas, está enfermo. Y no fue por falta de amor de Cristo. Tampoco fue por falta de fe. Hay algunos que dicen: mire, está enfermo porque le faltó fe, y se murió porque le faltó fe. A María y a Marta no les faltó fe. Ellas creían verdaderamente que Cristo podía hacer todo lo que Él quisiera. Este pasaje nos muestra cuán débiles somos. Y aunque existan médicos y medicinas, debemos descansar en las manos amorosas del Señor. Como decía un hermano, debemos tener cuidado de que nuestra oración por la sanidad no se cruce con el propósito de Cristo cuando dijo: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes desde la fundación del mundo. Que no se cruce. Señor, pedimos sanidad, pero también no es el propósito del Señor sanarlo, sino llevarlo y que vea su gloria. No debemos aferrarnos tanto a esta vida, pues la voluntad del Señor final es que los suyos estén con Él. Amamos a padres, a hijos, a hermanos en Cristo, pero no debemos idolatrarlos.
debemos amar más a Cristo y su voluntad en nuestras vidas y en las vidas de otros. La enfermedad también es un medio de gracia. Por ella somos llevados a un acercamiento más con el Señor. Por medio de ella muchos han sido humillados y han podido decir: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Una enfermedad tal vez llevó a alguno a acercarse a Cristo y reconocer su débil condición y necesidad de Cristo. Dice John Flavel en su libro Guarda tu corazón lo siguiente: las aflicciones son instrumentos de Dios en nuestros corazones para derribar nuestro orgullo y carnalidad. Y en ese sentido, la naturaleza de las aflicciones cambia, se convierten en bendiciones y beneficios. Una de esas bendiciones es recibir más gracias de Dios y ver su poder que nos sostiene en medio de nuestra debilidad, y alabando y bendiciendo su nombre. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No era sanarlo, sino darle más gracia en medio de su debilidad. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. No sabemos la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas por medio de esa enfermedad, pero debemos de estar seguros de algo: Él hará lo mejor. Como escuchábamos en el himno al inicio, Él hará. El Padre sabe qué es lo mejor para nosotros. 2 días más, Señor. ¿Cuánto más esta enfermedad? ¿Cuánto más este dolor en las piernas, en las rodillas, en la espalda? ¿Cuánto más este dolor, Señor? ¿Por qué la espera? Y es ahí donde aprendemos a esperar en el Señor, en la escuela de la aflicción y el sufrimiento. Y en esa escuela aprendemos aún más de ese amor de Cristo y de su gracia que no se aparta de los suyos. Él sabe qué es lo mejor y nada está fuera de su control. Santiago 1, 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En medio de la aflicción, dice este mismo siervo Flavel: deberías pensar, mi Padre está llevando a cabo una obra de amor en mi alma. ¿Hago yo bien en estar enojado con Él? Todo lo que hace es con la meta de un final eterno y glorioso y de beneficio de mi alma. Es mi ignorancia de los designios de Dios lo que me hace altercar con Él. Él te dice a ti, en este caso, como le dijo a Pedro: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Él hará lo mejor. Es un Dios de amor y no te dejará. Y aunque ahora no lo comprendas, Él tiene un fin glorioso en medio de tu dolor. Debemos ir a Él y ver estos tiempos de aflicción como tiempos de prosperidad. Porque tal vez nunca te has acercado a Dios como lo has hecho ahora. Nunca has orado a Dios como has orado. Nunca has leído la Biblia como has orado ahora. Nunca has visto su amor, su cuidado y su presencia en ti y en otros como hasta ahora en medio de esta enfermedad. Una vez más debemos afirmar: Dios es bueno y amoroso. Mateo 7:11 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Oh Señor, dame más de ti. Dame más de tu bondad y de tu amor. Debemos ir a Él como fueron Marta y María y descansar en esa bondad de amor. Él ha prometido que nunca nos dejará, que nunca nos va a desamparar. Él oirá a los suyos. Si estás en medio de la aflicción, pide al Señor la paciencia y la sumisión a su voluntad, ya que de otro modo el descontento llenará de amargura tu alma y estará siendo un tropiezo en la gloria del Señor. ¿Es la gloria del Señor lo que buscamos en medio de esta enfermedad? ¿Qué sabiduría y temor debemos tener al hablar? Nos comprometemos con su gloria. ¿Cuántos hablan? Sí, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Pero nos podríamos comprometer diciendo: Señor, aún en medio de esta enfermedad, quiero glorificar tu nombre.
¿Cuántos han llegado a los pies de Cristo en medio de la enfermedad de un hijo, de una madre o de un padre? ¿Cuántos han visto la gloria de Cristo al ser salvados escuchando el testimonio de aquel enfermo en medio de su dolor, alabando y confiando en el amor de Cristo? Tal vez esta enfermedad tuya ha llevado a muchos que estaban débiles a acudir al Señor y a considerar cómo estaban desperdiciando sus vidas. Oramos por nuestros enfermos y sabemos y confiamos que Dios tiene todo poder para sanarlos, pero oremos más porque Cristo sea exaltado y glorificado en medio de esto. Que podamos crecer en amor y confianza que Él es el buen pastor ahora y por la eternidad. Finalmente, estas promesas son para los amados. Amigo, yo quiero el bien para su vida, de verdad que sí. Pero debes saber que la muerte espera a todas las personas y después de esto el juicio. La enfermedad de Lázaro no sería para una muerte eterna, no para una condenación o perdición final en el infierno. Los amados del Señor no verán condenación, han sido justificados en Cristo. Ellos recibieron el amor de Dios y han recibido por la fe al Hijo que murió por ellos. Han sido amados aunque no lo merecían. Han recibido misericordia en lugar de ira y condenación. Pero tú, amigo, ¿tú eres un amado? Nadie puede decir esto con confianza hasta que haya recibido salvación de Dios. Los bienes temporales de esta vida salen de la bondad también de Dios. Tal vez viste que estabas en una enfermedad casi al punto y sanaste. O estabas en medio de una aflicción terrible y el Señor te sacó de esa aflicción. Pero no fue para correr a Cristo y buscar sanidad para tu alma. Simplemente, qué bueno, estoy sano. Quiero decirte que esas bondades del Señor serán un testimonio un día delante de ti, delante del Señor, de cuánta bondad derramó el Señor por ti y no te arrepentiste y fuiste incrédulo. Buscas a los doctores en esta vida, pero no al sanador de tu alma. Esta enfermedad o salud son temporales, pero la enfermedad del pecado te llevará a una muerte eterna. ¿Cómo se recibe ese amor? ¿Cómo se puede ser uno de sus amados? Hoy el Señor está aquí y está llamando con una voz amorosa y te dice: ven a mí. Ven, arrepiéntete y confiesa tus pecados. Esa es la voz amorosa del Señor. Confía en que yo morí para limpiarte de tus pecados. Mira la cruz por la fe. Mira cómo fui ahí para dar plena salvación a todo aquel que confía en mí. La Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira al Cristo crucificado. Mira con fe y cree. Mira al que amó y fue a la cruz para darte perdón. Termino con este pasaje en Efesios 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mi deseo es que conozcas a ese Dios amoroso, que envió a su Hijo para dar vida y seas gloria de su nombre. Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias por este relato tan hermoso que quedó registrado para el bien de tu Iglesia Universal a través de todos los tiempos. Cuánto consuelo hallamos en él, de saber que tú escuchas, de saber que es tu gloria y que en medio de ello buscas también el mayor beneficio para los tuyos. Cuántas veces, Señor, perdónanos por haber hablado, levantando nuestra voz
haciéndonos preguntas necias, sabiendo que tú estás en control de todo. Ayúdanos a ver la necesidad que tenemos de ir y correr a ti. Tú eres el único sanador de nuestras almas. Gracias por tus promesas que son eternas y verdaderas. Tú nunca abandonas a los que amas. Nunca lo harás. Gracias por tu bondad en esta mañana. Te pido por aquellos que han escuchado esto, que han escuchado tu palabra, no mi voz, tu palabra. Atráelos a ti y haz en ellos una obra maravillosa para la gloria de tu nombre. En tu Hijo lo pedimos. Amén.